10:32 de la noche, aquí en RBC, Voz y Alma de El Perú. Muy interesante la conversación con el congresista Daniel Mori, la perspectiva militar de esta parte de la historia de nuestro país. Ahora vamos a hablar de el agua potable. Pero para ello tenemos un video muy chiquito de 30 segundos sobre la declaración de el agua potable como un derecho humano. Adelante con ese video. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, reconoció el agua potable como un derecho humano básico. La resolución fue presentada por Bolivia y contó con el respaldo de 122 países. La decisión garantizará el acceso del agua potable a las personas que carecen del vital líquido. La resolución también declara como derecho humano los servicios sanitarios básicos. Además, insta a los países y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros para un mayor acceso al agua potable. Bien. El agua ha sido declarada, el agua potable, como un derecho humano por las Naciones Unidas. Y vamos a tener un intercambio de opiniones. No ha acudido el señor Luis Izarra, dirigente de los trabajadores de la FENTAP de SEDAPAL, pero bueno, debe haber sido por una urgencia. Pero estamos con el señor José Luis Tapia. Él es director del Instituto de Libre Empresa y tiene una posición al respecto. José Luis, muy buenas noches. Muy buenas noches. Hay toda un enfoque que se le está dando prioridades de diversos medios, ¿no?, en relación a discutir el tema del agua y a proponer que esto es un asunto de concesionar o, de alguna manera, privatizar el agua. ¿Cuál es la opinión de ustedes como Instituto de Libre Empresa? Nosotros estamos a favor de una privatización de tipo popular. Se refiere básicamente que en lugar que los fondos de esa privatización vaya directamente al fisco, al gobierno, sea distribuido a través de acciones que son distribuidas a los mayores de 18 años de una forma democrática, de modo que los dueños no sean las empresas directamente las que van a ser propietarias de esas acciones, sino primero sean las personas, con la finalidad de que ellos puedan elegir si quieren o no vender esas acciones. Y por supuesto, las empresas lo que necesitan es el control de esa empresa a través de la compra de esas acciones. En el caso de SEDAPAL, por ejemplo, digamos, ¿no?, para ponerlo en blanco y negro, si, digamos, se decidiera hacer este tipo, ¿qué pasaría? ¿Que se llevaría la empresa a la bolsa y la gente ahí compraría sus acciones? El esquema es el siguiente. La idea es que los peruanos seamos propietarios de las acciones. Puede haber varios mecanismos, como se hizo hace, me acuerdo, 15 años atrás con el tema de Telefónica. Se soltó un paquete de lo que se llamó participación ciudadana. Se puso en bolsa y la gente podía comprar por 500 soles, ¿no? ¿Los peruanos no somos propietarios de las empresas del Estado? No. ¿Y quién es el propietario de las empresas del Estado? El gobierno. ¿El gobierno? Exacto. ¿Cómo es el gobierno? ¿Es el Estado? ¿Dónde dice que es el gobierno? El gobierno, Estado, el Estado viene a ser... gobierno. Por eso, te explico. Lo que quiero es un poco hacer la precisión. El gobierno es el que administra los recursos del Estado. De nosotros. Correcto. El tema es que quien es el gobernador de facto de SEDAPAL no somos nosotros, sino es el gobierno quien nombra a sus directores. La idea de nosotros en el instituto es traspasar esa propiedad a la gente, no a las empresas que quisieran directamente tener el control. Entonces, la subasta en realidad va a estar en la decisión de cada uno. Es decir, cada persona va a decidir si vende o no su acción. Pero ya, para ir aterrizando, entonces, ¿cuántas acciones, por ejemplo, en el caso de SEDAPAL, cómo haría yo para tener una acción de SEDAPAL? Hace una distribución masiva a través de la ventanilla de los bancos, el gobierno, titularizando el nombre de cada acción a favor de los que tienen mayor de 18 años. De todo, sin necesidad de distinción. Nada, de todos los habitantes de Lima. Es democrático, por eso dije... Entonces todos los mayores de 18 años vamos y nos dan una acción, va al banco, le dan la acción y uno es propietario del valor distribuido equitativamente por los activos, porque SEDAPAL es una empresa que tiene activos, entonces tiene un valor en el mercado. Sobre eso se hace una valorización de cada acción. Entonces cada acción vale 100 cada persona lo que va a hacer es: ¿me quedo con la acción o vendo la acción? Si me lo quedo, puedo participar en las utilidades de la empresa. Si vendo la acción, estoy dándole el control de la propiedad de SEDAPAL a una empresa que ofrezca comprarle la acción. O una persona también. O puede ser una persona. Finalmente, las empresas o las personas van a querer hacerse control de SEDAPAL. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo eso va a contribuir a que la gente tenga, digamos, en el supuesto de que nos dan las acciones, y lo que más
fácil sería que suceda es que viene una empresa, ¿no es cierto?, y las compra, digamos, ¿no? La gente las vende. Entonces queda con, por lo menos la mayoría de acciones. ¿Qué garantiza que eso va a hacer que las cosas funcionen mejor? Bueno, toda empresa, por una razón de beneficios, siempre lo que va a buscar es bajar costos. Es decir, la tendencia no es subir los precios, sino es bajar los costos para que sea competitiva la empresa. Obviamente, dentro de este marco hay regulaciones. Yo no estoy diciendo que sea una cosa a lo espontáneo, digamos así, sino que tiene que tener una serie de reglas de juego, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que la empresa se hace el control mayoritario para tener la gerencia general, etcétera, ¿no? Entonces, lo siguiente es que la empresa va a tener que modernizar con capitales frescos. Y el servicio tiene que mejorar, obviamente, porque es una empresa que se ha condicionado bajo un esquema donde hay unos parámetros donde va a exigir calidades. Pero si el agua... ¿Tú crees que el agua es un derecho? El agua es una mercancía. Ahí está el punto de... Exacto, hay una divergencia de opiniones. Claro, unos consideran que es un derecho, yo considero que es una mercancía, ¿no? Entonces ahí es el punto de inflexión, ¿no? Porque si el agua es un derecho, ¿no?, como otros, reconocidos por la ONU u otras instancias, entonces la susceptibilidad de la ganancia a través de ella ya está en cuestión. Cuando hice el énfasis de la privatización popular era para darle un sentido humano a la privatización, porque las privatizaciones están desprestigiadas porque el dinero, como se ha podido apreciar en la década de los 90, ha ido una buena parte a manos de personas inescrupulosas, miles de millones, digamos así. La privatización popular no tiene ese defecto de ir directamente a las manos de los políticos, sino va a ir a manos de la gente. Entonces, ¿qué es lo que está recibiendo la gente? En realidad, a través de ese documento está recibiendo un dinero en papel. Y si una persona, por ejemplo, no tiene agua, ¿no? Tantas personas que están en los cerros de Lima no tienen agua, no tienen plata para pagar las instalaciones, ¿por qué el Estado no les puede poner el agua? Bueno, la experiencia mundial ha demostrado que las empresas que han tenido a cargo de un control más o menos privado han demostrado darle mayor cobertura en agua a la gente que ha estado bajo empresas del Estado. Es una experiencia mundial. Hay documentos, etcétera, ¿no? Hay estudios serios sobre eso. Lo que no está todavía demostrado es que totalmente la empresa privada se haga cargo del agua, de los recursos naturales en forma privada. Solamente se conoce experiencias que han sido reguladas en cuanto a tarifa o ganancias. Claro, a una empresa no le pueden vender el río por donde viene el agua. Claro, no hay experiencias de ese tipo. Pero ¿no? acá en Sedapal, ¿no?, pero en Bolivia, hace unos tiempos hubo la llamada guerra del agua en Cochabamba. Exacto. Porque, me imagino que tú debes saber, en una cláusula se incorporaba la imposibilidad de que la gente recoge el agua de la lluvia, ¿no? Entonces, de extremos a veces está poblado también este camino de buenas intenciones. Pero, en todo caso, ya Sedapal está de alguna manera, tiene tercerizaciones privadas. Ya el programa Agua para Todos, por ejemplo, ha sido contratadas empresas privadas y ahora hemos visto que en San Juan de Urigancho, ¿no?, Agua para Todos explotó y se llevó de encuentro no sé cuántas casas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo privado tendría que ser siempre mejor que teniendo en cuenta la importancia del agua, crear estas, como se llaman, a mí no me gusta, islas de excelencia o lo que fuere, y que bueno, esto comienza a funcionar mejor? Primero porque la naturaleza de una empresa del Estado es de tipo político, no es económico. Las empresas que se privatizan se guían por incentivos económicos, es decir, el mejor rendimiento, los mejores costos, etcétera. Cuando tú tienes empresas del Estado que tienen naturaleza política, los criterios con que se eligen a las personas no son necesariamente las óptimas para que puedan hacer una buena gestión. Se convierte, de alguna manera, en agencia de empleo. Eso no sucede con las privadas. Las privadas cuidan mucho el tema de los recursos. Lo que le cuesta, lo que invierte, lo cuidan como si fueran suyos. Claro, lo cuidan, pero en el caso de, por ejemplo, la telefonía, ¿no? O sea, nadie niega que acá hay mucho más teléfonos, acceso, etcétera, pero también el pasivo que tienen en relación a cobros, arbitrariedades, etcétera, también se da. Y en un caso como el agua, por ejemplo, ahí sí ya ni siquiera es el teléfono, que no tienes luz, sino que, ¿no?,
los costos, porque otro de los argumentos que se está señalando es que el agua cuesta muy poco en el Perú, ¿no? Entonces ya te están diciendo prácticamente que va a subir, ¿no? Bueno, Ariansen dice eso, el comercio también, etcétera, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas de los costos? ¿Subirían o no los costos del agua potable? Hay unas cifras que hace un par de años se hizo una exploración de la idea de privatizar Sedapal y se comentaba que las personas pobres pagan 10 veces más. Sí, eso es cierto. Entonces, cuando tú tienes una privatización o una concesión, de hecho, lo que se va a beneficiar son las personas que no tienen agua. Porque justamente estas, que son más o menos 7 millones a nivel Perú, no tienen acceso al agua y están pagando 10 veces lo que podría estar pagando si tuviera una conexión urbana. Entonces, esa disparidad de precios... Pero ¿por qué el Estado no puede invertir también? O sea, ¿por qué? Ya, el tema de clientelaje político, o sea, pero puede haber maneras de que esto se maneje de una mejor forma también. Obviamente lo que se busca es que sea más privado que público, porque ya lo público está demostrado que no es el mejor mecanismo para asignar agua, porque ya se ha visto que son 7 millones de peruanos y Sedapal desde 1950 es una empresa que tiene ese tipo de derecho público, eso sobre los recursos naturales. Entonces, pero hay casos acá en el Perú de privatizaciones que no se está yendo tan bien. En Tumbes, por ejemplo, no sé si lo has estudiado, hay un caso que ha incrementado tarifas y que no ha extendido mucho su cobertura también. Claro, lo que pasa es que ese directorio sigue siendo dominado por criterios políticos, o sea, se asigna directores que de repente tienen algo de experiencia, pero no son los criterios de una empresa privada que se guía por incentivos diferentes, ¿no? En cuanto a calidad, bajo costo, bajo precio. Muy bien, José Luis, mira, yo creo que la propuesta, este tema hay que discutirlo, ¿no? Todas las propuestas yo creo que deben Exacto, abrirse. ¿no? Esta de la privatización popular, por ejemplo, es una idea que yo la estoy poniendo al debate ya, para que lo consideren a futuro, ¿no? Y bueno, y te agradecemos por tu participación esta noche. Qué pena que no vino el representante de FENTAP, pero quizá más adelante podemos seguir conversando. No, por supuesto, cualquier colaboración estoy a tus órdenes. Ha sido José Luis Tapia del Instituto Libre Empresa, página web de ustedes www.ileperú.org. www.ileperú.org. Muchas gracias, José Luis. Gracias. Y ahora, antes de la